Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Muy contento de volver a nuestra clase de Emuná y Bitajón. Bezrat Hashem, hoy día vamos a ver un tema muy interesante, pero antes que nada, como siempre, quiero que digamos juntos un Perek Teilim, una Tfilá, para que Bezrat Hashem escucharemos Besorot Tovot, Yishuot Benejamot, capítulo número 20, para lo que quieren, para que lo digan conmigo. למנצח, מזמור לדוד, יענך אדוני ביום צרה, ישגבך השם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך, יזכור כל מלכותיך ועולתך ידשנה סלע, ייתן לך כלבביך וכל עצתך ימלא, ירננה בישועתך ובשם אלוהינו נדגול, ימלא אדוני כל משאלותיך. עתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו, יענהו משמי קודשו בגבורות ישע ימינו. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, הם עקרו ונפלנו ואנחנו קמנו ונתעודד. אדוני יושיע, המלך יעננו ביום קורנו. Bueno, el día jueves estuvimos hablando de un gran personaje en la época de la Mishnah que se puede aprender harto de este gran Jajam, de este gran Tana, Rabbi Akiva se llama, en lo cual en nuestra clase de Emuná y Bitajón hemos tocado un punto que es uno de los grandes, de las grandes frases de sabiduría que ha dicho Rabbi Akiva, Colma de Avid, Rahmaná, Letav Avid. Todo lo que hace Akadosh Baruj Hu lo hace para el bien, y hemos desarrollado la idea de Rabbi Akiva, la forma como lo vivió, la forma como lo desarrolló en su vida, y cómo, de dónde lo sacó él, cómo él pudo tener este punto tan fuerte en su vida. Lo que me gustaría hacer hoy día es hablar de Rabbi Akiva de forma un poco más amplia, de su vida y su historia, de forma un poquitito más amplia, porque la verdad que si es que uno mira quién fue Rabbi Akiva en general, en su vida, cómo llegó a ser Rabbi Akiva, cuáles fueron las estaciones en su vida que hicieron que llegue a ser lo que fue, entonces nos vamos a dar cuenta que tiene un gran mensaje para nosotros. El tema de la clase que puse, el título de la clase que puse hoy día es ¿quién es mi héroe? ¿Qué es lo que significa ser mi héroe? Entonces, hoy día quizás algunos tienen algunos personajes como héroe, pero es como que son personajes que han llegado a un cierto nivel en su vida o a un cierto comportamiento y como que uno los ve de una manera o con una mirada desde muy lejos. O sea, diciendo, son tremendas personas que admiro a esta persona, pero no puedo, es inalcanzable esta persona. Este personaje es muy grande para mí, pero no puedo llegar a ser lo que él es. Y lo que quiero ver hoy día junto con ustedes es quién fue Rabbi Akiva, esta gran persona de Rabbi Akiva, pero junto y a la vez con eso es tratar de ver si es que esta persona es alguien que sí podemos llegar a copiar o a seguir un poco los pasos. Entonces, a eso es lo que me refiero a un héroe. Un héroe para mí que simplemente verlo y como que no lo puedo llegar, eso no es. Un héroe es una persona muy grande, una persona que es un ejemplo de vida para mí, que siento que de alguna manera puedo copiarlo y puedo seguir sus pasos. Y quiero partir con las condiciones de Rabbi Akiva. Porque
muchas veces uno siente que los niveles que él puede llegar y alcanzar en su vida dependen mucho de dónde viene. Depende mucho si es que, mira, yo nací, a veces escucho gente que me dicen, tienen que entender, Rabino, yo soy chileno. Tú eres de Israel, eres una persona que creció ahí, o qué sé yo, o allá. Ha estado enrodeado siempre de gente que pudiste desde muy, muy chico ver y aprender y etcétera. Nosotros somos chilenos, o yo soy gringo, o yo soy francés, o lo que sea. No, es que las condiciones de mi familia, tú tienes que entender que nosotros venimos de una familia así, ¿no? Nuestra familia no era asado, etcétera. Mis padres, mis hermanos, mis abuelos, siempre escucho diría yo, un poco esa excusa o esa justificación o esa explicación de dónde venimos. Yo creo que no hay alguien como Rabbi Akiva que puede romper estos argumentos, debatir estos argumentos y demostrar con un ejemplo personal de qué significa una persona que llega de, de unas condiciones, no solamente condiciones de su familia, o sea, condiciones personales de su familia, de qué es lo que él hacía en su vida, de la educación que recibió, la preparación, el nivel intelectual de Rabbi Akiva. Era un pastor, era una persona que venía de una familia completamente alejada. La raíz del lado de su padre no era de los más, de gente que están más metidas y etcétera. En fin, Rabbi Akiva viene con una historia de su vida que va totalmente en contra los logros que sí él ha llegado y lo que ha logrado en su vida. Entonces, como primer paso, Rabbi Akiva demuestra de que no importa de dónde viniste, no tiene que mirar para atrás y justificar con las condiciones y etcétera. Si es que tú miras para adelante y si es que tú tienes decidido en tu vida cosas que tú quieres lograr y quieres hacer, lo vas a lograr. No importa si es que la educación que recibiste en la casa es de este nivel o el otro, si es que tú quieres, no hay nada que te puede parar en tu vida. Entonces, esta simpleza de Rabbi Akiva, de la familia de donde viene, esto es algo que puede demostrar un tremendo ejemplo. Segundo punto que quiero es, bueno, el cuento famoso de cómo llega Rabbi Akiva a hacer este cambio en su vida. Entonces cuenta la camarada que Rabbi Akiva un día estaba andando con su ganado y etcétera, y cuenta la camarada de que estaba parado al lado de un lugar donde una fuente de agua y vio una roca muy grande con un hoyo tremendo en la roca. Y dice, y cuenta la camarada de que Rabbi Akiva se impresionó y estuvo mirando qué es este hoyo, cómo ocurre un hoyo así en la roca y de repente se da cuenta que hay un goteo de agua sobre la roca. Y se da cuenta que eso fue lo que ve en la roca, se da cuenta de que en verdad fue el agua que al gotear día a día, constantemente, seguramente durante cientos o miles de años, eso es lo que provocó este hoyo en la piedra. Y Rabbi Akiva, dice la Gemara, hace un Kalvajomer, hace un estudio y trata de entender y dice, si es que hay algo que es tan blando como el agua
que no tiene esa fuerza, una gota de agua, que puede llegar, perdón, a perforar una roca, seguramente que hay cosas que yo puedo llegar a adquirir en mi vida que van a poder entrar y cambiar mi forma de vivir. Y dice Rabbi Akiva, voy a ir a estudiar Torah, etcétera, etcétera. Eso, de hecho, la Gemara después de eso sigue explicando cómo Rabbi Akiva fue. Lo que quiero enfocarme es, respecto a ese punto, de cómo Rabbi Akiva, al ver algo tan simple, algo que quizás muchos de nosotros podríamos haber pasado al lado de esta roca, viendo el agua cayendo, una gota de agua cayendo, sigue para adelante. O incluso si es que nos hubiésemos dado cuenta que aquí hubo un goteo de agua que está haciendo este fenómeno de perforar y de hacer un hoyo dentro de una roca, pero ¿qué importa? ¿Qué importa para mi vida? O seguir adelante. Seguir adelante, aunque viste algo interesante, podría contarlo quizá. Pero Rabbi Akiva llega a ser ese cambio en su vida, llega a ser Rabbi Akiva porque vio algo y decidió de que las cosas que él está viendo, esa experiencia de simplemente ver una gota que perfora una roca, hay algo que él puede aprender de esto. Y cuando él pensó y aprofundizó y trató de interpretar lo que él estaba viendo, llegó a la conclusión que eso era tremendo, que eso tenía un tremendo mensaje para él. Y eso es la capacidad de gente tan grande, que pueden ser de nuevo muy, muy simple en su educación, etcétera, pero darse cuenta que hay cosas en la vida que te pueden enseñar, te pueden educar, que te pueden cambiar la forma como mirar y vivir tu vida. Entonces Rabbi Akiva ve una gota de agua perforando una roca y entiende que hay algo que quizás él está haciendo una roca. Está haciendo una roca en su vida, y si es que va a haber algo que va a ser constante, que va a ser permanente, entonces también va a poder entrarle a él. Sentía eso. Quiero dar otro ejemplo, que eso es, ha pasado con el líder más grande del pueblo judío, Moshe Rabenu, el profeta de los profetas, en lo cual está escrito en la Torá de que Moshe Rabenu, Hashem habla con él por primera vez cuando Moshe estaba pastoreando ahí, de nuevo un pastor, y de repente se le escapa un corderito, y Moshe Rabenu lo persigue. Y en el camino, Moshe Rabenu se da cuenta, de repente ve que hay una zarza ardiente, pero que ese árbol, esa zarza no se estaba quemando. O sea, había fuego, pero el árbol quedaba. Y está escrito que Moshe Rabenu se desvió del camino. Vayazar. Está escrito que Moshe Rabenu se desvió del camino para ver qué es lo que estaba pasando ahí. Grandes Balei Musar dicen de que esto fue la razón que Hashem se descubrió y se reveló a Moshe Rabenu con la primera profecía, dándole esta tremenda responsabilidad de ser el líder del pueblo judío. Si es que tú eres capaz de darte cuenta que cuando hay algo, voy a ir a ver, voy a tratar de entender lo que está pasando y voy a profundizar e irme del ese camino en que estoy andando, entonces tú eres capaz de ser el líder del pueblo judío. Y eso es algo que para nosotros tenemos que tomarlo como un aprendizaje de qué significa que a veces pasan cosas, pasan y constantemente pasan cosas y nosotros lo estamos viendo, solo que no siempre somos capaces de dejar esa rutina de nuestra vida y pensar sobre estas situaciones que nos están pasando, interpretarlas, tratar de tomar algún mensaje.
A veces necesitamos terremotos para darnos cuenta de algo, o Hasbejalila, algunos virus para darnos cuenta. Incluso a veces con estas cosas no siempre nos damos cuenta. Pero el mensaje de Rabbi Akiva en este punto es de ver algo, tratar de entender lo que estoy viendo, llevar algún mensaje, llevarme a alguna enseñanza de eso y ver cómo yo lo puedo ocupar para mi vida. Esto ha sido el gran desvío de Rabbi Akiva, el punto de quiebre, una gota que perfora una roca. Le hizo desviar y tomar una dirección totalmente distinta. Fuerte. Después de eso, está escrito que Rabbi Akiva fue a estudiar, decidió de ir a estudiar Torah y etcétera. Y hay varias anécdotas o varias cosas que muestran que Rabbi Akiva no era la persona más inteligente, no era la persona con un, un gran desarrollo o IQ, no sé cómo sería de llamarlo, pero sí está escrito que Rabbi Akiva empezó a hacer preguntas muy fuertes. Se cuestionó, empezó a cuestionar todo. Y esto es, muchas veces hay una confusión respecto a lo que son las preguntas, porque quizás en otras religiones hay algunas preguntas que no se hacen. Ah, esto está como fuera y en el judaísmo no es así. En el judaísmo las preguntas no solamente que son válidas, sino que son necesarias para poder llegar profundo, para poder llegar muy lejos. Necesito cuestionar el por qué, el para qué estamos acá. Necesito navegar muy lejos en esa búsqueda del emet, de la verdad, y buscar y buscar y buscar hasta que encuentro respuestas. No es que no puedo avanzar hasta que me lleguen las respuestas, pero es al revés, estar dispuesto a dar los pasos y mientras que sigo avanzando, puedo seguir preguntando, puedo seguir profundizando. Y la verdad que cuando yo voy a seguir avanzando, mientras más, eh, eh, lejos voy a darme cuenta que me llegan más preguntas, me llegan preguntas eh, eh, mucho más sutil o mucho más finas de lo que yo podría llegar en el principio del camino. Y no hay que asustarse de las preguntas. No hay que asustarse de buscar y entender a lo más fino posible nuestra esencia, nuestra existencia, de qué es lo que estamos, quiénes somos nosotros como seres humanos, como judíos, como Am Israel. Y uno mientras va a ir avanzando se va a dar cuenta que cada vez va a ir entendiendo cosas que son mucho más elevadas, mucho más profundas. Y quiero, respecto a eso, tocar, cuando nosotros hablamos, y lo hemos hablado durante las últimas semanas, de lo que es Emuná y Bitajón, entonces, esto es uno de los puntos que, como mencioné en la primera clase, de que es un tremendo edificio de cientos de pisos y uno de a poquitito va a ir subiendo. De a poco uno va a ir afinando estos entendimientos, estos pensamientos, sensaciones de lo que es bitajón en Akadosh Baruj Hu. Muchas veces uno cree que está en un nivel muy alto, pero de a poco cuando va a ir avanzando, va a ir analizando distintas situaciones, distintas experiencias en que él ha tenido en su vida y va a tratar de entender
lo que le ha pasado, lo que le está pasando, cómo él vive esto, cómo él siente esta situación, cómo siente esa dificultad que está pasando. Behemet, verdaderamente lo estoy pasando con una fuerte emuná. Estamos viendo ejemplos de gente que últimamente han pasado distintas experiencias, ya sea de Parnasá o de salud, y uno realmente puede ver los niveles tan elevados que pueden llegar personas en su forma como pasar estos momentos. Es increíble. Entonces, eh, de nuevo, es ir cuestionando nuestra emuná y bitajón. Ir cuestionando, me refiero en cuestionar a nosotros mismos cómo estamos, haciéndonos a nosotros la pregunta y preguntas difíciles. ¿Cómo yo estoy viviendo esta situación? ¿Acaso lo que yo estoy viviendo ahora, lo que yo siento, mi relación con Hashem, es realmente fuerte, es realmente profunda, lo estoy sintiendo de verdad? No tener temor de tocar estos puntos. Es la única manera como uno puede ir creciendo. Y si es que te encuentras con situaciones en que estás bloqueado en tu respuesta o que sientes que efectivamente no estás llegando a los niveles y entonces pregunta. Haz la pregunta a otra persona, a un rabino, a otra persona, conversalo. Yo lo puedo decir de una experiencia personal, que, que que estas conversaciones con otra persona han sido muchas veces mucho más fuertes y mucho más beneficiadas que otros quizás libros que uno puede leer, etcétera, porque son conversaciones con gente que quizás ha tenido la misma situación, la misma pregunta, y ellos han logrado solucionar estos puntos de alguna manera. En resumen, preguntarse, cuestionar. Eso es lo que hizo Rabbi Akiva. Por eso que llegó a hacer lo que es Rabbi Akiva. Para terminar, quiero tocar un punto que eso quizás el penúltimo, pero que es una de las frases o las reacciones que tuvo Rabbi Akiva cuando, bueno, Rabbi Akiva se casa con una mujer, Rachel, y era la hija de uno de los grandes familias ricas de Jerusalén. Kalba Sabúa se llamaba su papá. En el principio el papá no quería del shidduch, no quería escuchar nada. ¿Quién es este joven schlepper con mi hija? Y etcétera. Y al final Rabbi Akiva logró conquistar el corazón de Rachel y se casan. Hasta que Kalba Sabúa incluso había cortado la relación con su hija, etcétera, muy fuerte. Rabbi Akiva le dice a su señora de que él quiere ir a estudiar. Es increíble, la verdad que el cuento es realmente increíble porque Rabbi Akiva va por 12 años y después de nuevo por 12 años. Eh, y después de estos 24 años que va Rabbi Akiva, entonces Rabbi Akiva vuelve a su casa y vuelve con esa tremenda riqueza, 24.000 alumnos, con una cantidad de Torah, con una experiencia. Vuelve Rabbi Akiva. O sea, se fue como Akiva joven, no tan joven, la verdad que Rabbi Akiva hizo lo que hizo a los 40 años, también no tan joven después de haber tenido una experiencia de vida por 40 años totalmente distinta. Y se va a Rabbi Akiva y cuando vuelve Rabbi Akiva, con todo lo que significa esto. Y, y de repente la señora que estaba saliendo a recibirlo, entonces los alumnos no entienden una mujer que se pone ahí como en la mitad del tema y qué sé yo, etcétera. Entonces como que casi la empujaban, como no molestaron, una cosa así. Rabbi Akiva al tiro
obviamente empuja a toda la gente y ahí Rabbi Akiva dice una frase, no solamente déjala es mi señora, déjame saludar, etcétera, sino que frente a todos sus alumnos le dice, Sheli veshelachem shelau, lo mío y lo de ustedes es de ella. Rabbi Akiva es capaz de reconocer el tremendo esfuerzo que hace su señora durante todos estos años para que él pueda llegar a ser Rabbi Akiva. Pero es un reconocimiento profundo de Rabbi Akiva, que es capaz de hacerlo primero frente a todos sus alumnos, y es algo que se nota que Rabbi Akiva los últimos 24 años así lo ha vivido, así lo sintió, de que no era su mérito, no era que yo he logrado, no era que yo hice, son mis alumnos, es mi yeshiva, es mi Torah lo que yo he logrado. Esta humildad de Rabbi Akiva de reconocer que todo lo que él logró es de su señora, todo lo que él tiene a nivel personal, a nivel de su carrera como rabino y la yeshiva que él formó y con los alumnos que él tenía, es de ella. Sheli veshelachem shelau. Eso es una tremenda grandeza de una persona que es tan grande, pero él es capaz de reconocer que los logros que él ha tenido, la gente que está alrededor de él, tienen mucho de esto. Y yo creo que eso es un mensaje también para nosotros. Baruch Hashem, cada uno de nosotros seguramente tiene logros, cosas que ha logrado en su vida. Y lo natural que uno tiene es, mira lo que hice, lo que tengo, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ser capaces de reconocer que lo que hemos tenido, lo que tenemos, sí nos hemos esforzado, pero hay quizás una o varias personas que tienen una gran parte de lo que nosotros tenemos. Nuestros padres, nuestras familias, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestros rabinos, nuestros alumnos. De ser capaz de reconocer, dar el crédito también un poco a la gente, un poco mucho de hecho sería bueno, de reconocer, tener esa humildad, de reconocer de que gente aquí que están alrededor mío, que me acompañaron durante los últimos años, tienen un gran mérito en esto. Yo creo que eso es una gran persona, cuando uno es capaz de verlo. Entonces, eso demuestra la grandeza que él tiene. Y llegar a ser una persona grande es también agrandar a los que están al lado de él. Eso es una persona grande. Bezrat Hashem, que podamos aprender de Rabbi Akiva, aprender de esa vida que él hizo, de la edad que tuvo, de las condiciones que él tenía, de cómo lo hizo, cómo hizo el giro, y etcétera, etcétera, para poder aprender algo de él. Eso es un héroe. Eso es una persona que nos puede enseñar mucho, podemos aprender. Es una persona extremadamente grande, pero nosotros los chicos también podemos aprender de él y llegar a crecer en nuestra vida. Que Bezrat Hashem seamos capaces de hacerlo, que Bezrat Hashem escucharemos muy buenas noticias en todo el mundo, para toda Israel, que Bezrat Hashem, HaKadosh Baruj Hu, tenga Rahamim y elimina del mundo lo que estamos viviendo. Refuah Shlema para todos los enfermos que están ahora luchando con esta enfermedad y otras enfermedades. Y Bezrat Hashem escucharemos Besorot Tovot Yeshuot Benejamot. Muy buenas noches.